Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Con Emi Pizarro y lo más relevante y la marcha atrás del presidente con el aumento que había firmado. Voy a poner un contexto en esta novela que es compleja, no tanto a veces si nos metemos en detalles muy pequeños. Al igual que las dietas de senadores y diputados, los sueldos de la planta política del Ejecutivo pueden seguir o no la evolución de la paritaria de los estatales. Esto es algo que se instaló en el 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hacía era atar a las paritarias que lograban los empleados estatales para que no perdieran, digamos, la distancia. O sea, porque si por paritaria un empleado empieza a tener aumentos y por ejemplo, ministro del Interior no, llega un momento que lo equipararía y no estaría bien eso. Ahora bien, la semana pasada, Victoria Villarruel en el Senado y Martín Menem en diputados firmaron el aumento del 30% para senadores y diputados, y ahí fue cuando el presidente trinó de furia y les dijo que tenían que retrotraer esto, dijo que no le vengan con que a ellos no les alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata. Algo que era en consonancia con lo que dice de no hay plata, tenemos que ajustarnos todos, sobre todo la casta. Sí, hasta ahí. De todas maneras hay una sobreactuación de la indignación porque es un aumento menor. A mí me parece irrelevante todo este debate, pero está bien, puso a discutir por Twitter al presidente y la expresidenta, así que tanto no lo debe ser. Para mí es irrelevante si gana 2,5 palos o 4 palos el presidente. Para mí tenés dos carriles. Totalmente irrelevante. Para mí tenés dos carriles, el de la discusión de si está bien que ganen lo que ganan, y por otro lado, si vos lo planteás en términos morales, después salir a decir que no sabía nada y que era por otro decreto cuando lo firmaste vos, ahí es donde empieza a hacer ruido. Yo sostengo que es un error y es peligroso pensar que todo terminarlo tiene que ser por vocación, porque lo mismo se le dice a los maestros. Por vocación te tenés que morir de hambre. Si querés ser diputado debiera ser solo vocación. Bueno, no. Pero lo que es por este lado, es una discusión que es moral, cuando en realidad es económica, y es que el país está destrozado, y ojalá se aumentaran el 70% las dietas, si nuestros sueldos también subieran un 70%. Pero no hay plata, y el tema es que de fondo hay un gobierno que no está enviando dinero a los comedores, no está pagando quimioterapias a los que no tienen dinero para tratar su cáncer, y todo esto parece casi pornográfico. También el cruce con la expresidenta, los dos tirándose cuánto gana cada uno, ella diciéndole, reclamándole que se está haciendo el bobo, él diciéndole qué pasa si yo le quito su jubilación de privilegio. ¿Qué haces en Twitter a las 12:30 de la noche? Como si fuera la madre. Como, no sé, me sorprendió el nivel del debate. Fondo, pero todos somos peores en Twitter. Pero vos notaste un cambio de discurso hoy en la nota con Laje, que le dio, viste, que en un momento dice, bueno, la casta la vamos a pagar todos, especialmente la política, y ahí me parece que empieza a abrir una puerta a la vamos a pagar todos, inclusive los pobres, que antes en un momento era primero la va a pagar la casta, después la va a pagar la política, ahora la pagamos todos, especialmente la política. Yo no sé si todavía le veo ese tono. Lo que a mí realmente me llamó muchísimo la atención y me preocupó es que en cuanto a lo que pasó con este decreto, había datos certeros y aún así hay una cosa de elijo creer y de tirar la pelota afuera. El sábado salió a la luz a partir de Alejandro Berkovich, un periodista que empezó ahora a escribir en el diario AR y ahí publica la nota. Lo que hizo fue leer el boletín oficial con mucho detenimiento, y en el boletín oficial del 28 de febrero aparece publicado un decreto firmado por el presidente de la Nación que le otorga a él y a miembros del Poder Ejecutivo un aumento que, entre varias cosas, llega a un 48%. La firma del decreto lleva el nombre de Milei, del jefe de gabinete Nicolás Pose y la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Insisto, esto es un documento público, cualquiera lo puede leer, está todavía colgado. El 26 de enero, un decreto del actual presidente solo había otorgado aumento a los empleados estatales. En ese decreto estableció que los que tenían cargos de subsecretario para arriba no tenían aumento, pero este decreto de febrero sí puso que les tocaba ese dinero más retroactivo, lo que no habían cobrado en enero. Ahí es cuando en Twitter el presidente dice: me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta oficial de este gobierno.
está en el boletín oficial con la firma de los 3. Entonces, la idea desde el diario AR, que fue quien empezó con esto, es que, y yo adscribo, no se trata de denunciar una recomposición salarial, tampoco de suponer que un político se solventa a fuerza de vocación. Ese discurso no va ni para ellos ni para los maestros. Se trata de un acto que choca de frente con lo que vino y plantea y con lo que le planteó 4 días atrás a sus diputados y a sus senadores, y que le dijo a Villarruel que fuera para atrás. ¿Ya lo tiró para atrás o no? Lo tiró para atrás, pero a mí me parece que, o sea, de fondo hay o dos cosas, o un presidente que no lee o una avivada. Las dos son graves. O alguien que está alrededor de él, quien confía que se mandó la avivada y si pasa, pasa. Lo cierto es que el decreto se derogó con otro en el que dice que se retrotrae. Después vinieron los cruzos en Twitter que realmente... Para mí llegó un momento que era pornográfico leerlos con el 60% bajo la línea de pobreza, con una inflación galopante en alimentos, una expresidenta y un presidente amenazándose y chicaneándose, cuando en el fondo estamos todos mirando cagados de hambre. Milei responsabilizó al secretario de Trabajo por este decreto. Bueno, esta es otra parte. ¿Lo echó? Lo echó. Ahora, el error, lo que dice es que lo despidió por un error que no debió haber sucedido, lo están notificando en este momento. De hecho, el secretario de Trabajo se enteró que no tiene más trabajo al mismo tiempo que nos enteramos todos mirando la tele en una nota que dio en La Nación. Eso forma parte de un estilo al que ya nos estamos habituando, pero que no deja de sorprendernos. Lo que cabe preguntarse acá es qué responsabilidad puede tener un secretario de Trabajo en la redacción de un decreto de aumento de sueldos del Poder Ejecutivo. Absolutamente ninguna. No hay arquitectura del Estado que conocimos o del nuevo Estado en el que un secretario de Trabajo, reitero, es el hombre que estaba, por ejemplo, entre sus tareas, la tarea más importante que ahora queda en foja cero, era la paritaria de los docentes, que tenemos un paro siempre en la nuca. Las provincias saben si arrancan un lunes, están arrancando si las clases, no. está muy complicado. Una paritaria que está congelada. Bueno, Omar Yacine, de quien estamos hablando, el presidente le endilga haber sido el responsable de un decreto que lleva la firma de Petovelo, de Pose y de él. Ningún secretario de Trabajo o ministro de Trabajo tiene injerencia en la redacción de un decreto que tiene que ver con un aumento de sueldo. Dicho esto, pareciera que Yacine es un perejil y es el cuarto funcionario que Milei echa en solo 3 meses. Fue Flavia Rollón, secretaria de Minería. Cuando se cayó la ley Ómnibus, dijo que Rollón respondía al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y él lo señalaba como uno de los boicoteadores de la ley. Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, por filtrar información reservada. Y el más cercano en el tiempo, Osvaldo Giordano, que era el titular del ANSES, lo echó después de que cayera la ley Ómnibus y que su mujer, que es la diputada Alejandra Torres, votara en contra. Hasta acá el arranque y las primeras informaciones. El miércoles hay una final de la Supercopa, vale un título oficial entre River, campeón de la Liga, y Estudiantes, campeón de la Copa Argentina. Una semana tremenda para el Pincha, que juega